Bienvenidos a Sin Arancel de por medio, el podcast en español de ECIPE. Yo soy Óscar Guinea. Y yo, Renata Sili. En este episodio tenemos el placer de conversar con el diplomático panameño Carlos Ruiz Hernández, hasta hace unos meses vicecanciller de la República de Panamá. Carlos cuenta con una destacada trayectoria diplomática. Entre sus logros destaca la entrada de Panamá como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde enero de 2025. En la actualidad, Carlos es asesor principal de política exterior en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, conocido por sus siglas en inglés como CSIS, con sede en Washington, y Senior Fellow del Inter-American Dialogue. Carlos, bienvenidos al podcast. Muchas gracias por la invitación, Óscar y Renata. Carlos, me da muchísimo gusto tenerte aquí después de no vernos hace varios años. Para nosotros en ECIPE es un verdadero placer contar con tu gran experiencia y trayectoria diplomática en este podcast y en este momento en el que el foco del mundo político internacional está sobre Panamá. En varias ocasiones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado sobre la idea de recuperar el canal de Panamá y con un tono bastante amenazador. De hecho, lo menciona en su discurso inaugural, ¿no? Que va a retomar el canal de Panamá. Pero antes de entrar de lleno a ese tema, me gustaría dar un paso atrás, ¿no? Y pedirte que nos compartas la visión internacional, pues, de un país tan pequeño como Panamá. ¿No? Cuando estudiamos y analizamos a las relaciones internacionales, pues la mayoría del tiempo observamos las acciones y las políticas de los grandes países que influyen en la política global, ¿no? Y es un hecho que prestamos poca atención a las economías más pequeñas. Entonces, platícanos, ¿cómo podemos entender el lugar y la visión de Panamá en el mundo? Sí, gracias por la pregunta. La verdad es que me parece bastante importante comenzar así. Como bien dices, o sea, yo creo que por muchísimo tiempo las relaciones internacionales para países y estados pequeños como el mío eran automáticas, porque existía un tipo de estabilidad, un tipo de armonía, un tipo de concierto de naciones que ya llevaba décadas andando y casualmente en este momento, no solamente por las conversaciones del actual presidente Trump y por todo lo que estás viendo, sino que estamos enfrentando un movimiento de las placas tectónicas que sostienen el sistema internacional. Y eso es casualmente lo que está en el centro de la política exterior del presidente Mulino. Y ese es el mensaje que a la hora de formular posiciones, la estrategia y de evaluar a dónde está y hacia dónde queremos llevar a Panamá, hacia dónde el presidente quiere llevar a Panamá en términos de política exterior, es precisamente eso. Entender que en este preciso momento hay un cambio en las bases que conectan no solamente la economía, sino las relaciones políticas, las relaciones de identidad de los pueblos. Y es precisamente, como te decía, es lo que está en el centro de nuestra política interior. Presentarnos al mundo como un país que entiende la realidad geopolítica del mundo ahorita mismo, que entiende que tenemos que ser flexibles a la hora de evaluar retóricas, de evaluar posiciones, de evaluar memorándums, de evaluar comentarios, de evaluar amistades, de recalibrar posiciones y nunca perder el norte de que somos un país completamente democrático, que tenemos nuestras propias luchas internas, pero básicamente respetando el derecho internacional y respetando nuestra Carta Democrática y la de otros países. Oye, pero precisamente, qué buen momento, o sea, pareciera ser que todos los astros se alinean y este 2025, Panamá también empezó su periodo de 2 años como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tú fuiste embajador de Panamá de la ONU en 2011 con tan solo 27 años y me gustaría, pues, desde tu experiencia, que nos platicaras cuál es el grado de influencia de Panamá en este foro, en la toma de decisiones de la alta política, en este momento que mencionas que las placas tectónicas de la geopolítica están en ajuste y pues le tocan años bastante complejos, ¿no? Que incluyen la guerra en Ucrania, un conflicto en Gaza, en Israel, ahora recientemente
con el Medio Oriente, con el conflicto en Irán. Entonces, bueno, Panamá no la tiene sencilla, además de su propia agenda. Entonces, me gustaría que nos platicaras ¿cuál es la posición de Panamá? ¿Cuáles son los valores de política exterior en Panamá? ¿Cómo se materializan en el órgano máximo de decisiones del sistema internacional como es el Consejo de Seguridad? Y si nos puedes decir, ¿cómo sería exitoso este periodo para Panamá estos 2 años, ¿no? Pues sí, claro. Viéndolo desde un punto de vista exclusivo de política exterior, bueno, parte de lo importante de esa silla que tenemos en el Consejo de Seguridad, como le explicaba, es demostrarle a nuestros colegas en esa silla, en esa mesa, de que nosotros tenemos la capacidad de comprender y entender las dinámicas de cada conflicto. A la misma vez, entonces, es posicionar nuestro país como un vital jugador que siempre lo hemos sido, y casualmente nuestra silla en el Consejo de Seguridad comienza ahorita, hace unos meses, en enero, escasos 30, 40 días después que el actual presidente de los Estados Unidos nos pone con sus comentarios y sus opiniones en el centro del asunto. Entonces, se alinean los planetas. Entonces, Sí, el presidente Mulino lo que ve dentro del Consejo de Seguridad es una gran oportunidad para claro. presentarnos como ese actor no solamente neutral, sino comedido, ¿no? Utilizar esa silla para hacer las contribuciones de una manera activa, sino siendo, una manera muy activa, no siendo pasivos. Entonces, yo pienso que eh, medir el éxito es precisamente eso, llevarle el mensaje al mundo de que nosotros los panameños somos un país completamente democrático, donde estas conversaciones sobre política exterior las tenemos abiertamente con nuestro pueblo, con nuestros equipos, con nuestros socios, con nuestros aliados. Y también, entonces, yo creo que ahí se vuelve muy interesante es la recalibración de nuestra política exterior. Y a lo que me refiero es esas alianzas estratégicas, ese alineamiento estratégico con los países que comparten los valores democráticos, con los países que comparten la relación que tienen los pueblos con los derechos humanos, la relación que tenemos los países latinoamericanos histórica con los Estados Unidos y con Europa también. También entender que vivimos desde esa silla en el Consejo de Seguridad, entender que estamos en un mundo donde en inglés el concepto se llama Great Power Competition, entender que estamos de vuelta entrando en una época en el sistema internacional donde hay dos fuerzas que están empujando un mundo multipolar hacia una realidad un poco más bipolar dentro de un sistema internacional que acomoda muchas necesidades de los pueblos. Y yo creo que es ahí donde Panamá puede ser un conducto para llevar esa conversación. Una conversación que, como decías, de altura, una conversación que es maleable también. En una sola sesión, una sola resolución, una sola decisión, un solo voto no van a hacer la diferencia. Es un cúmulo de decisiones, es un cúmulo de posiciones que tienen que ser flexibles al final del día. Al final del día. Como mencionabas, el conflicto en Ucrania, el conflicto en Gaza, hasta hace unas escasas horas, un Sí, conflicto nuevo, una guerra sí, un conflicto que se avecina entre dos países claves en el Medio Oriente. Entonces, sí. hay mucho que tejer ahí. Entonces, el éxito se medirá, yo pienso que nada está por adelantado, pero se medirá en la medida que nosotros como país podamos eh, participar de una manera activa y no pasiva. Vamos a diseccionar a esos dos gigantes de la política internacional. Vamos a empezar con el tío Sam. Hace unas semanas publicaste un artículo en America's Quarterly donde, Carlos, tú adoptabas una postura realista y pragmática sobre cómo Panamá debería responder ante pues una de las, como ha dicho Renata, una de las mayores crisis diplomáticas de su historia reciente, ¿no? Abiertamente la amenaza del presidente Donald Trump de que Estados Unidos podría retomar el control del canal de Panamá. En este artículo, está muy bien y recomiendo a todos, abogas por la cooperación en lugar de la confrontación, reconociendo la profunda simetría de poder entre ambos países.
Cuéntanos un poco más sobre tu visión. Pues sí, claro, la palabra clave ahí es pragmática y esa ha sido la posición del presidente Molino y del equipo y de los que estuvimos envueltos en todo este tema. Y es entender, independientemente de quién esté en la Casa Blanca, entender que la relación entre mi país y, como le dices, el tío Sam, es una relación histórica y el trabajo nuestro es que continúe siendo así, independientemente de la, la X o Y retórica que pueda salir en un momento dado. Nosotros recibimos en Panamá 2 visitas de los 2 más altos y poderosos secretarios en el gabinete del presidente Trump, obviamente el secretario de Estado y el secretario de Defensa. Y en ambas ocasiones las conversaciones fueron increíblemente cordiales y los mensajes fueron bastante claros, bastante transparentes, en los cuales hay un respeto mutuo entre los países, un respeto a la soberanía de nuestro país sobre el Canal de Panamá. Yo los exhorto a que vean al secretario de Defensa en su mensaje final de despedida cuando estaba saliendo de nuestro país, donde él explícitamente conversa y respeta la soberanía de nuestro país sobre el Canal de Panamá. O sea que en el tema de la relación bilateral, el tema de recuperar el canal, todas esas ideas poderosas, ideas filosóficas tan fuertes que han estado en los medios, a la hora de aterrizarlas en la relación bilateral, se transforma en una relación pragmática y de respeto. Lo que el presidente Trump ha estado conversando en muchas ocasiones con respecto a recuperar el canal, siempre esa idea está casada con, obviamente, lo que decía antes, el Great Power Competition y la presencia de China en Latinoamérica. En ese sentido, el presidente Molino siempre estuvo calmado, siempre estuvo tranquilo. La soberanía es algo que no se negocia, es algo que él nunca ha estado preocupado por eso, porque no hay una amenaza real a atacar la soberanía de nuestro país. Es una conversación un poco más compleja sobre la presencia de China no solamente en Panamá, sino en Latinoamérica. Y esa conversación, el presidente Mulino, mucho antes que el presidente Trump estuviese elegido en ese momento, porque nosotros comenzamos el mandato en julio del 2024, el presidente Molino, de una visión pragmática, estuvo evaluando siempre la relación que él hereda como presidente con China. Ese desastre que el presidente Molino hereda un desastre en términos de política exterior, porque esa relación con China pasó de la noche a la mañana, pasó sin un proceso, un debate público. Se aprobaron concesiones portuarias que no estuvieron dentro de su mandato. Y hay mucho que decir ahí, hay mucho que conversar ahí. Entonces el presidente Molino decide, pues bueno, vamos a analizar esta situación desde un punto de vista pragmático, vamos a realizar un análisis de qué significa la presencia de China, qué ha significado estos memorándums, los 27, 28, 29 acuerdos, no recuerdo claramente, del BRI, la ruta de la seda, qué ha traído beneficio a Panamá, qué no ha traído beneficio a Panamá. Vamos a revisitar la historia en cómo esa relación en 2 administraciones pasadas se potencia sin haber considerado la situación geopolítica ni anticipar la situación geopolítica en la que estamos hoy en día, ¿no? Y entonces, como te decía, o sea, esa retórica de recuperar el canal de Panamá es algo que al presidente Molino, de cierta manera, lo ha tenido sin cuidado, porque la presencia china en Panamá no tiene absolutamente nada que ver con el canal de Panamá. El canal de Panamá es un asset global que lo administra una autoridad completamente independiente del gobierno nacional, que es la autoridad del Canal de Panamá. Es una autoridad completamente autónoma, exclusivamente 100% panameña, que además de manejar y operar el canal de una manera extremadamente eficiente, muy reconocida internacionalmente, además de todo eso, es una autoridad y es un ente que ha expandido las operaciones del canal de una manera no solamente eficiente, sino que ha traído muchísima rentabilidad económica y de política social al país. Entonces, desde ese punto de vista, el presidente nunca ha tenido inseguridad al respecto de la soberanía o qué poder tenemos los panameños sobre el canal, que es netamente exclusiva. Entonces, el presidente pragmáticamente se ha enfocado
en lo que está detrás de las líneas de, como se dice, de la retórica populista, vamos a hablarla de una manera así, ¿no? Entonces, ahí es donde el presidente Mulino y su equipo de trabajo, con los equipos de trabajo del secretario Hexe y del secretario Rubio, en mi momento tuvimos la claridad y de tener esas conversaciones al respecto, ¿no? Y ahí es donde estamos. Obviamente eso no pasa de un día para otro. Estamos hablando de meses de negociaciones, de meses de conversaciones, de sentarnos con un gobierno que ahorita mismo estamos hablando del Canal de Panamá, pero no sé si recuerdan, el 1 de julio del 2024, que es cuando empieza el periodo del presidente Molino, ese día el presidente Molino hace una recalibración de nuestra relación con Estados Unidos al firmar un memorándum de entendimiento para atender problemas de migración. Problemas migratorios que no comienzan en Panamá, trascienden nuestras fronteras, pero los impactos no solamente psicológicos, de derechos humanos, ambientales, de recursos, afectan a Panamá. Entonces, en eso, el presidente Molino decide olvidar cualquier tipo de conversación al respecto de la relación bilateral y simplemente poner la relación a trabajar. Y es ahí, es el mismo approach que ha tenido con toda esta conversación del Canal de Panamá. Hey, a un lado de la retórica, sentémonos a trabajar con nuestros aliados, que sí los hay, usemos la diplomacia, usemos los canales diplomáticos, y es ahí donde el presidente Molino ha seguido sistemáticamente trabajando y no tengo, ahora estoy fuera del gobierno y no tengo ninguna señal de que eso vaya a cambiar en el futuro. Volviendo a tu artículo de America's Quarterly del 6 de mayo, me comentabas que estás por publicar uno nuevo, quizá al finalizar podemos hablar sobre ello y que nos platiques cuál es el follow-up, pero me llamó la atención que te refieres al Canal de Panamá como un bien global, porque a través de esta obra de infraestructura monumental, yo he estado ahí, por cierto, cruzan mercancías y buques de todas las nacionalidades. Pues para que tenga una idea o la magnitud de nuestra audiencia, por el Canal de Panamá convergen más de 180 rutas marinas que conectan con 170 países y casi 2,000 puertos de todo el mundo. Y precisamente por ello se acordó desde el Tratado Carter-Torrijos, ¿no?, que el canal sería un corredor Torrijos neutral. Carter. Torrijos Carter. Torrijos Carter, perdón, hay que empezar primero desde América Latina, perdóname. Torrijos Carter. En teoría, pues un país soberano, pues sí puede elegir con quién comerciar y decidir sobre qué empresas pueden operar en su territorio. Pero volviendo al tema de la neutralidad y de China, ¿no? Pues tú nos estás comentando que no hay tal presencia de China en el canal o en sus puertos, pero también a la vez nos estás comentando que el presidente Molino hereda un desastre, ¿no? Un desastre. Y eso me gustaría que explicaras qué significa eso y también conectarlo con la presencia de China en América Latina, porque sí, hay algunos puertos que están siendo operados por empresas quizá no chinas, pero sí de Hong Kong, y entonces pues se considera que por ahí pudiera haber influencia y hay negociaciones de retomar estos puertos por otras empresas internacionales. Entonces hay que tener un equilibrio, ¿no? De qué empresas se encuentran operando estas terminales. Pero también me gustaría que abordáramos también el tema de la ruta de la seda en América Latina, porque me parece, o sea, todavía no sé si sea un hecho, ¿no? Pero ya, o sea, resuenan por ahí algunas opiniones, algunos artículos, que Panamá estaría dispuesto a ser el primer país, ¿no? O sea, en América Latina, incluso en salirse de este megaproyecto de infraestructura de China, lo cual significaría pues una posición política muy interesante, porque recordemos que una de las cuestiones por las cuales, o sea, hay una conexión política, ¿no? O sea, ingresa al BRI, pero también hay un tema ahí con el deja de reconocer a Taiwán como un país independiente, ¿no? En aquel entonces, y a lo mejor esto es parte de lo que tú dices que hereda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la relación de Panamá hacia China, ¿no? En este contexto de Great Power Competition, su participación en el BRI y, por supuesto, pues pensar
cómo eso impacta, ¿no?, a la política exterior de Panamá, y por favor explícanos realmente cuál es la presencia. O sea, entendemos que el Sí, discurso de Trump es sí, populista y un tanto apela a su base, ¿no?, a su política interna, pero ¿cuál es la realidad tangible, ¿no? O sea, qué es lo que está sucediendo hoy día en el Canal de Panamá. claro. La verdad es que sí, sí, me tiraste bastante ahí, pero muy importante, o sea, déjame ver cómo te lo puedo dividir. O sea, a ver, tres puntos que reconozco en tu pregunta. Primero, la neutralidad. Lo segundo es algo que yo he definido como la filosofía política del cuento, la filosofía de qué significa, qué es lo que significa de que China está en Panamá y cómo Ajá. juegan los puertos y cómo juega la diferenciación entre los puertos y el canal de Panamá, si China, si Estados Unidos, si Panamá. O sea, ese es un segundo punto. Y el tercero, pues el tema del BRI. Déjame empezar por lo último. Una idea muy clara. El presidente Mulino, algo que hicimos, parte de la arquitectura de la política exterior de su gobierno, fue la decisión de salir, es decir, quote unquote, salirnos del BRI, de la ruta de la seda. Es un grupo de memorándums que, en las palabras del presidente, a Panamá no le han traído ni más ni menos. Entonces, siendo un hombre pragmático en política exterior, esos memorándums, ¿de qué me sirven a mí? ¿De qué nos han servido a los panameños? Entonces, el presidente decide no renovar la participación del país dentro de todos estos acuerdos que en conjunto forman la ruta de la seda. Panamá, en el 2017, en Latinoamérica, se convirtió en el primer país y creo que el único país en Latinoamérica a haber firmado todos esos MOUs alrededor de la ruta de la seda. En mi opinión, un fallo garrafal de esa administración, la administración del expresidente Juan Carlos Varela, hoy en día un hombre sin visa y con muchos problemas legales en mi país. Esa decisión me pareció en su momento, estaba en SAIS contigo, casualmente aquí en Washington en el 2017, Sí. bastante míope. Y muchos de esos resultados, no por Donald Trump, sino la consecuencia de esa decisión en aquel momento, no por Donald Trump, y lo quiero repetir, se ve hoy en día, ¿no? En cómo la geopolítica mundial se está moviendo. Esa fue una decisión que no fue tomada con una visión a futuro y que no representa, y ahora vuelvo al primer punto sobre la neutralidad, no representa la realidad que Panamá juega y el rol que Panamá juega como un país neutral en ese sentido. Mencionaste Taiwán. En ese entonces, Claro. creo que lo puse en el artículo, en ese entonces, ese expresidente, esa ex administración, de un día para otro, sin conversar, sin tener un debate público, sin conversar con nuestros socios más importantes, incluyendo Estados Unidos, al embajador de Estados Unidos, el presidente le miente básicamente en su cara de que nosotros no íbamos a hacer tal movimiento de mandar a Taiwán a su casa y a traer a China. Y eso pasa. Esa fue una mentira que se le dijo a ese embajador, así plain and simple. Y Panamá decide abrirse a China sin haber consultado con nadie ni con nosotros mismos. Entonces, ese faux pas diplomático se vuelve como un snowball effect, ¿verdad? Y a través de los años empieza una inversión china que no es el tipo de inversiones y transacciones a las que nuestro sistema de justicia, a la que nuestro sistema de política económica, nuestro sistema de manejar temas transaccionales está habitualmente acostumbrado a manejar. Y eso es lo que pasa con todas estas inversiones chinas a lo largo de Latinoamérica. Eso es un tema que está bastante estudiado. Entonces, ahí es donde empieza el tema de la neutralidad y lo que nosotros le llamamos en la administración de Mulino neutralidad estratégica. Panamá es un país que se reconoce, el Suiza de las Américas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos gusta vernos precisamente por el asset global que es el canal. Es un canal que está abierto al mundo, ni unos ni otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el canal es neutral, pero el gobierno de Panamá y los panameños somos una entidad aparte, somos un país aparte. El gobierno
Y esa es donde, donde el presidente Mulino muy pragmáticamente ha tratado de dibujar esa línea correctamente, en mi opinión, de esa neutralidad estratégica, que reconoce que hay un Great Power Competition, que reconoce que hay unas placas tectónicas muy parecidas al Concierto de Naciones y al Congreso de Viena en 1815. Estamos pasando por primera vez en siglos una revisión interna de lo que significa el sistema internacional. Entonces, el gobierno del presidente Mulino tiene que ser estratégico y flexible a la hora de entender esas realidades geopolíticas y acomodar la necesidad y la prioridad que tenemos los panameños de continuar siendo un país neutral, neutral estratégicamente, sin tener que alinearnos a ningún bloque, ¿verdad? Que no existe en este momento todavía, como en la Guerra Fría. Pero existe esa realidad y hay que reconocerla. Entonces, ese es el ejercicio de política exterior al que hemos estado nosotros habituados. Y ahí es donde entra esa parte de la neutralidad estratégica, como te decía. Entonces, hablas de los puertos. Como segundo punto te decía, para responder a tu pregunta, eso de los puertos chinos, entre comillas, alrededor del Canal de Panamá, es un tema filosófico-político. Ya te decía, la franja del Canal de Panamá, el Canal de Panamá. Si tú miras el Canal de Panamá, es netamente panameño, punto. El país es soberano sobre ese territorio por los tratados Torrijos-Carter. Y esa es una realidad que no hay que salirla mientras uno más defiende algo que no hay, es ¿cómo decirte? No hay necesidad de defender la soberanía desde ese punto de vista porque existe y punto. La soberanía se ejerce, no se sale a defender. Y Panamá ejerce su soberanía completa sobre el Canal de Panamá y ese es el principio donde el presidente Mulino, sin inseguridades, sale a conversar con el que sea, y en este caso el presidente Trump y su gobierno. Hey, aquí somos soberanos, punto. ¿Cuál es el segundo punto? Entonces, segundo punto es esta conversación de los puertos, los benditos puertos chinos. Si tú miras la franja del Canal de Panamá, en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe, sí, hay dos puertos. Y hay dos puertos que son operados por una compañía que tiene sus headquarters en Hong Kong. Y hoy en día hay una conversación muy grande si sobre Hong Kong es chino o es independiente, o es chino o es independiente para algunas cosas. Y es una conversación que, como todo hoy en día, cambia, ¿no? Lo que sí se puede ver es que hay un esfuerzo del Partido Popular y el gobierno central en China de ejercer más control sobre Hong Kong. Y ese control afecta mucho, y esto es un secreto a todas luces, a todas voces, Sí. de que las compañías basadas en Hong Kong hoy en día pues tienen tienen que estar cantando y bailando al son del partido. Entonces es por ahí donde viene la conversación. Esos puertos que son manejados por una empresa basada en Hong Kong, ¿son de China o no son de China? ¿Verdad? Entonces, ahí pasa algo muy interesante. Antes de que el presidente Trump tomase el poder, el presidente Mulino ya tenía esta conversación él con sus equipos de política exterior, conmigo, con el canciller, con todos. El país, es un secreto a todas luces que mi país, por alguna razón u otra, los sectores que tienen que ver con logística y marítimos han estado no contentos con esa concesión y cómo se ha dado esas concesiones. Y es por eso que el presidente Mulino decide antes, y esta es la parte clave de todo esto, antes de que el presidente Trump tomase o fuese incluso elegido, mi presidente empieza a evaluar desde una conversación política exterior, empieza a evaluar estas concesiones y tiene la intención de salir bueno, hay que auditarlas, hay que ser transparentes, vamos a como gobierno a evaluar no solamente estas concesiones, sino todas las concesiones que hay ahí, porque tenemos un problema con una empresa canadiense que tiene una mina en Panamá. Entonces hay que empezar a desmantelar y a limpiar toda esa tele. Por eso decía, el presidente Molino hereda un desastre que tiene mucho que ver con relaciones internacionales y con empresas internacionales en mi país. Entonces, esta idea que tiene la conversación de que hay dos puertos en la desembocadura del canal que le pertenecen a China es donde empieza todo este problema filosófico-político al que yo le llamo, ¿no? El canal está completamente controlado por Panamá, punto.
hay dos puertos, sí, que los operan que los opera una empresa que puedes tener una conversación de si son o no chinos o no, pero esos puertos no controlan el canal de Panamá. Esos puertos no afectan la operatividad del canal de Panamá. El canal de Panamá es un asset global abierto al comercio mundial y Panamá tiene todas las herramientas para defenderse, abrirse, operar, tener las conversaciones, bloquear legalmente movimientos que afecten su operabilidad, etcétera, etcétera. Y tiene la autoridad del Canal de Panamá tiene al gobierno como aliado para salir a defender el canal. Eso sí es cierto, algo que sí es muy cierto. Estamos también como gobierno, como país y como me imagino el Canal de Panamá, que no hablo por la autoridad del Canal de Panamá, eh, una conversación a modernizar cualquier tipo de defensa. Si hay que tener conversaciones sobre mejorar los sistemas que existen para protegernos del cybersecurity threats, para protegernos de algún tipo de amenazas que afecten. Todas esas conversaciones las podemos tener no solamente con los Estados Unidos, sino con nosotros mismos y cualquier otro tipo de aliado, empresas holandesas, empresas alemanas. O sea, es una conversación que siempre va a estar ahí presente. Entonces, ya te digo, es pasar de la retórica populista, independientemente de que se esté dando en Estados Unidos o en Panamá, porque también nosotros en Panamá hemos tenido esta conversación populista. Sí, claro. El presidente Molino, al mover política exterior, al avanzar la agenda de política exterior, se han desencadenado una cantidad de protestas y comentarios que son muy injustos al presidente Molino y a lo que él estaba haciendo, porque no acomodan y no consideran la manera pragmática en cómo el presidente de verdad ha recalibrado la política exterior, que era inexistente en mi país. Panamá viene saliendo de un invierno de política exterior y a la hora de engage, lo tenemos que hacer precisamente porque somos un miembro del Consejo de Seguridad, no permanente del Consejo de Seguridad, un miembro no elegido se le llama ahora. Al Consejo de Ok. Seguridad tenemos una silla muy importante y el presidente Molino tiene que salir, el gobierno de Panamá tiene que salir a tejer política exterior y eso es algo que no se había hecho en mi país. Y no sé si eso responde a tu pregunta, pero esa presencia quote unquote, china es una falacia. Es una conversión más filosófica que real. Ahora, hay empresas chinas que tienen contratos y ciertas concesiones y ciertos subcontratistas alrededor de proyectos del puente del Canal de Panamá. O sea, pero eso no tiene nada que ver con la operatividad del Canal de Panamá y a dónde está el allegiance del Canal de Panamá, que es a los panameños y al mundo entero, ¿no? Es una neutralidad abiertamente reconocida, es una conversación bonita que a Panamá le gusta tener, de hecho. O sea, no hay nada de inseguridad alrededor de esto. Y esa es la posición del presidente Molino. Muy bien, hemos hablado de las relaciones de Panamá con Estados Unidos y con China, pero aquí la pregunta desde Europa y la Unión Europea. ¿Tiene la Unión Europea algún papel en las dinámicas entre Ciudad de Panamá, entre Washington y Pekín, y en la política exterior y económica de Panamá? ¿Desempeña la Unión Europea algún rol relevante? Por supuesto, por supuesto. La Unión Europea es si no peer, con los Estados Unidos para Panamá, la otra ventana que tenemos hacia el mundo, ¿no? Eh, entre las cosas que el presidente Molino, obviamente la relación de Estados Unidos es prioritaria por razones históricas. Hay una relación privilegiada y punto. Ya no hay por qué caerse en un modo conversando de esa relación. Pero uno de los pilares fuertes y estratégicos de la política exterior del presidente Molino es acercarse a Europa. Es que Europa vea a Panamá como ese hub, no solamente logístico, sino como ese hub de geopolítica, ese hub de filosofía política, de política exterior. Y acercarse a la Unión Europea, acercarse a Bruselas, es parte de esa política exterior. La conversación de la Unión de Bruselas, y la llevé yo mismo como vicecanciller, estuve en Bruselas, creo que fueron 2 veces, eh, eh, tiene mucho que ver con, en este momento, y para el presidente Molino es abogado de profesión y es un abogado prominente en mi país, y Panamá, parte del desastre que el presidente hereda, viene saliendo de esta mala reputación por el tema de las listas discriminatorias
y el tax haven y el paraíso fiscal y el paraíso no fiscal y un número de injusticias que ha cargado ese estigma, ¿no? Y Bruselas se vuelve, la burocracia en la Unión Europea, en la Comisión, se vuelve parte importante de esa conversación porque Panamá sigue siendo, o estuvo hasta que nosotros comenzamos, la administración siendo listado en estas listas grises, negras y azules, ¿no? Entonces, hubo un aspecto de nuestra relación bilateral con la Unión Europea y Europa fue sentarnos a conversar de ese problema. Para el presidente Molino, como te decía, es muy importante que Panamá salga de esas listas discriminatorias. Y Panamá ha hecho absolutamente todo para llegar hasta el punto donde la Comisión recomienda salir de esas listas grises. Entonces ahora se vuelve parte de la burocracia de la Unión Europea y de las distintas direcciones y las distintas comisiones. Se vuelve parte de esa burocracia de que Panamá salga de esas listas. Y el año pasado creo que fue que Panamá, la Comisión, o sea, por una conversación entre la dinámica entre la Comisión y el Parlamento Europeo, y esa burocracia, Panamá queda siendo parte de esa lista gris. Y entonces es donde la diplomacia tuvo que sentarse, nos tuvimos que sentar para conversar y elevar esa conversación y empujar esa conversación, cosa de que el Parlamento y distintos órganos dentro de la Unión Europea nos ayuden a salir de esa lista. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que Panamá mira a la Unión Europea como un aliado importantísimo. No solamente por ese tema de las listas, sino porque Panamá tiene una intención muy real. El canciller de Panamá, hasta hace unos días, lleva a cabo algo que empezamos a trabajar desde hace meses, que es la intención de Panamá de adherirse a la OSD. Entonces, tener canales muy abiertos con la Unión Europea y tener todos nuestros, como se dice, affairs in order con la Unión Europea y nuestros aliados en Europa, se vuelve todavía más prioritario en ese sentido. Así que, pues, European Foreign Policy es bastante diferente a cómo se maneja Washington, pero Panamá es maleable y quiere, como te decía al principio, el mensaje de decirle al mundo que nosotros entendemos la dinámica de las capitales más grandes y que estamos dispuestos a trabajar en todos los issues. Oye, Carlos, a mí me gustaría también, o sea, ir ya para ir cerrando y conectando algunos puntos. O sea, creo que y también con la Unión Europea, además de estos temas de las listas y de ser como la oveja negra de la familia, pareciera ser, creo que, o sea, aquí yo me estoy, pues quizá, pues aventurando a poner palabras que tú no has dicho, pero veo que hay otros puntos en común entre Panamá y la Unión Europea, como es la visión hacia, o la preocupación hacia la transición verde, hacia la transición Claro. digital, que es crucial para el canal de Panamá. Y también mencionabas hace unos momentos acerca de las nuevas amenazas que son los ciberataques, ¿no? Pero también las afectaciones por el cambio climático. Y Panamá específicamente ha registrado estos efectos y bastante importantes, ¿no? El año pasado es uno de los años más secos en la historia del canal de Panamá. Y esto impacta directamente en la economía de muchos países, porque cada vez es más costoso el tránsito logístico y estas afectaciones climáticas pueden ser cada vez más recurrentes, ¿no? Entonces, esto finalmente también ahora con Panamá en el Consejo de Seguridad, pues también tiene una voz muy interesante, ¿no? Sobre estos temas que también representa a países, otros países, generalmente los más países chiquitos, los insulares, son los más expuestos al cambio climático. Y quizá este diálogo no lo puedes encontrar, ¿no? Tan afable con Washington, pero quizás sí lo puedes encontrar con Bruselas. Entonces, Claro. no sé cómo veas tú, explícanos un poquito ya para ir redondeando e ir cerrando, pero esta parte me parece fundamental que la toquemos, porque hemos escuchado también mucho en las noticias sobre cómo está afectando estos efectos globales que solamente tienen respuesta global, ¿no? Y efectivamente es ahí en estas instituciones internacionales que están medio ahí, medio fracturadas, pero son para resolver precisamente estos problemas que son pues tan importantes y para un país como Panamá, del que su economía depende, ¿no? En gran medida del el éxito y la neutralidad del canal. Sí, sí, como lo dices, o sea, yo lo interpreto y así es como lo ha visto este gobierno en Panamá.
el cambio climático climate change is a security threat. El cambio climático es algo que representa temas de seguridad, temas de estabilidad económica, y nosotros acabamos de pasar por eso en Panamá hace un par de años. Hubo una sequía enorme y el canal de Panamá tuvo que, en cierta medida, reducir el número de barcos que transitan el canal de Panamá, porque precisamente el canal de Panamá, para operar, necesita necesita corriente de agua fresca bastante. Entonces, esa sequía genera un problema de seguridad, genera un problema de seguridad económica. Entonces, el cambio climático es algo que nosotros tenemos que, es pan de cada día para un país como nosotros, que tiene un asset global tan importante. Entonces, en ese sentido, Panamá, Europa se ha convertido en un grandísimo aliado para nosotros, para seguir teniendo esa conversación. Que esta administración aquí en Washington tenga una visión diferente alrededor del cambio climático, pues a los panameños, pues sí, es una lástima, o se verá y se conversará con Washington alrededor de esa realidad o no de esa realidad. Y entonces ahí es donde Europa se convierte en un aliado sumamente importante. Hasta hace unos días, creo que hace 3, 4 días, hubo en Niza Sí, la una conferencia. conferencia muy importante a la que mi presidente iba a asistir y no pudo por temas domésticos de las protestas y Sí, otras prioridades, pero sé sobre que los estuvo el océanos, ministro, ¿no? exacto, los océanos, sé que estuvo el canciller y sé que estuvo el ministro del Ambiente, que son dos carteras muy activas y que trabajan muy juntas, la de Ambiente con la Cancillería. Y es precisamente por eso, porque Panamá tiene una responsabilidad de promover el desarrollo sostenible, de ver el cambio climático como una amenaza no solamente de seguridad, sino amenaza económica. Y es por la responsabilidad que tenemos los panameños de mantener ese canal abierto, de mantener ese canal funcional, de mantener ese canal operativo. Y en la medida de que esas realidades interactúan con el cambio climático, el gobierno tiene que estar ahí. Y obviamente el know-how y el knowledge no le pertenece a los panameños nada más, así que tenemos que salir a las capitales. Mencionaba la pregunta que me hacías de Europa. Sí, La expansión del canal de Panamá fue una obra que la realizó una empresa italiana, sí. WeBuild, que es una empresa, un consorcio internacional que tiene obras por todo el mundo y Europa. Entonces, esa relación de Panamá con Europa es no solamente importante, es de vital Es importancia. fundamental. Y tiene mucho que ver con esto, toda con el tema de innovar, el tema o sea, las políticas públicas alrededor de la energía verde en Europa son muy claves. Y Panamá está dispuesto y tiene esos canales abiertos y ese consenso alrededor de esa pregunta con Europa bastante claro. Así que Climate Action con Europa es algo que nosotros valoramos mucho allá en Panamá. Muy bien, Carlos, pues vamos a terminar con la última pregunta que hacemos a todos los invitados al podcast. Es una Ujú. pregunta abierta y creativa y es sobre Panamá. Quiero que te Ajá. imagines a ti mismo como rey de Panamá. Digamos que estás en el gobierno, no tienes ninguna restricción ni política ni económica y tu objetivo primordial es el de aumentar pues, el desarrollo económico, la riqueza de tu país. Eh, si tuvieras que utilizar una política, realizar algo, ¿cuál sería? Tener una sola. Una sola política, sin restricciones. Por eso decimos rey, no presidente democrático, no, o sea, tuviéramos, porque no tienes ninguna restricción política, ni económica, ni financiera. Si tuvieras que elegir una sola política para el desarrollo de Panamá, ¿cuál sería? Bueno, lo primero que yo diría es el tema del rey. Me siento muy incómodo pensando en un rey. Yo soy muy democrático en ese sentido. Puede ser Yo, virrey. mi rey. Yo pienso que la política pública en mi país está pasando hoy en día, pienso yo, que está sufriendo de un fenómeno muy común que pasa alrededor de Latinoamérica y es ese fraccionamiento de los consensos políticos, ¿no? De los partidos políticos. Entonces, yo haría todo lo posible para para unir esos partidos políticos, para unir esas. Ser oposición no significa que tienes que oponerte absolutamente todo, Solo porque sí. Ajá. todo solo porque sí.
Yo pienso que para mi país es un país estratégico muy pequeño, pero que tiene una posición en el sistema internacional mucho más grande de la que aparentamos porque somos muy pequeños. Y yo pienso que debería ser relativamente fácil llegar a esos acuerdos entre nosotros mismos. Así que yo, si no tuviera restricciones, yo trataría de buscar de que esas oposiciones y esos partidos políticos todos vean la misma visión y entiendan de que Panamá es un país que tiene que estar abierto al mundo, ¿no? Y que ese fraccionamiento político es completamente innecesario. A veces oponerse por oponerse no representa nada. Y eso es lo que yo en este escaso año que estuve, pues como decir, cerca del poder democrático en mi país, esa clase política de mi país tiene que empezar a buscar esos consensos y Mm, buscarlos porque el país los necesita y el mundo los necesita, ya. la región. Así que, pues, te lo dejo así, no sé si me quedé muy por arriba, pero No, piensa no, que esa es la clave para generar cambio climático, cybersecurity y relación con Estados Unidos. Si no nos ponemos de acuerdo en claro. preguntas tan claves y sencillas a la vez, no vamos para ningún lado. No, pues coincido completamente contigo, Carlos. O sea, y creo que es una recomendación que podría ser aplicable a muchos otros países. Nos Sí, necesitamos ponernos de acuerdo. La región estamos así, en toda América Latina. toda la región estamos así, y ese es el Sí, problema. Mover agendas de política pública en este momento se ha vuelto muy muy complicado. difícil por la política interna. Y esa es Sí. parte del análisis del presidente Molino, ¿no? A la hora de tomar decisiones de política exterior, para la política exterior, como se dice, es una representación de los consensos que tenemos en casa. Entonces, ese consenso en casa para poder ejercer y flexionar esa política exterior que ahora a Panamá le toca muy grande por tema del Consejo de Seguridad y todo lo que ha pasado, tenemos que tener ese consenso nacional. Y sin ese consenso nacional nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, a nuestra identidad como miembros de la comunidad internacional. Así que es muy importante. Así que si fuera rey, virrey o lo que sea, buscaría ese consenso. O mago. O mago, exactamente, mago. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Sin Arancel de por medio y por compartir con nosotros tu visión y experiencia. Ha sido un verdadero placer tenerte en el programa. Y para los que quieran seguirte de cerca, ahora que estás en el mundo de las think tanks y del pensamiento, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? Yo no soy muy activo en las redes, pero sí tengo un Twitter account y es @RuizHernandezC. De acuerdo. Y pues por ahí estoy, o sea, siempre ser transparente y a la orden para lo que sea. Ustedes muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Y por dejarme espacio, por humildemente compartir ciertas cositas y espero verlos por acá de vuelta. Claro que sí, no. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí, por tus comentarios, por tus opiniones. Ha sido un gusto volverte a ver Igualmente. después de tantos años y pues nuevamente muchas gracias. Hasta luego, pues. Gracias. Bueno, Oscar, ¿y qué te ha parecido la conversación con Carlos? Me parece una conversación súper interesante. Me quedo con dos ideas. La primera es cuando ha descrito el papel de un país pequeño como Panamá, pequeño pero con un impacto grande, y ha hablado de la necesidad de ser comedido, de ser activo y de ser pragmático, pero dentro pues, de la visión de que es un país democrático y que tiene un respeto al derecho internacional. Y la segunda idea que, pues, la que me quedo y que me ha gustado en la conversación, ha sido cuando ha hablado del canal como un elemento neutral, como un bien global, pero no necesariamente ha dicho que Panamá tenga que ser neutral, ni que los panameños tengan que ser neutrales, porque están en un sitio, en un sitio geográfico específico y tienen un vecino que es Estados Unidos con el cual pues, tienen una relación preferencial. ¿Y tú, Renata, con qué te quedas? Sí, creo que retomando este tema de la relación con Estados Unidos, me gusta que tienen, o sea, que Carlos habla de que Panamá tiene que asumir una visión muy pragmática, ¿no? Y dejar de lado la retórica populista, entender por qué Trump dice lo que dice, pero al final la soberanía no se discute, ¿no? Y eso es lo que dice o sea, sostiene que Panamá ha dejado de manifiesto y ha tenido buenas conversaciones con los oficiales y altos oficiales de Estados Unidos. Eso me pareció muy interesante y
me parece que también es una postura de política exterior muy atinada a la realidad de un país como Panamá. Hay que ser pragmáticos, estás en este continente, es un país pequeño, dependes de Estados Unidos y tienes que manejar las relaciones con el mundo con mucho cuidado. Y por último, el otro punto que me llama mucho la atención es este cambio de tendencia, ¿no? Esto como Carlos habla de que dice, heredamos un desastre, ¿no? Eso también me pareció muy interesante la forma en lo que le dice sobre la relación con China. Por supuesto que viene desde también una posición y una opinión política, pero hay algo muy interesante ahí y creo que estamos viendo un cambio de tendencia, no solamente en Panamá, sino global, de recalibrar la relación hacia China. Él nos habla de que ha habido varios memorándums de entendimiento que vale la pena revisar en el marco de la ruta de la franja de la seda, que dicen, bueno, vamos a ver si realmente le están beneficiando a Panamá o no. O sea, se firmaron por firmar. También parte de una tendencia de las décadas del pasado, ¿no? De pues, sí, todos nos unimos a este proyecto, pero al día de hoy, ¿cómo se está materializando? Me parece que es un punto central en el que más de un país se puede sumar a esta conversación y finalmente las relaciones económicas, las políticas internacionales son dinámicas y tienen que ajustarse a las realidades y a los intereses del presente y también, por supuesto, del futuro de los países. Y en este momento creo que Panamá nos está dando lecciones, como un país muy pequeño, nos está dando lecciones muy importantes al resto del mundo. Fenomenal. Pues espero que todos los que nos han escuchado les haya gustado el episodio tanto como a nosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima y no se olviden de también seguirnos en nuestras redes y de suscribirse a nuestro Substack Sin Arancel de por medio.